James Baruth. Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. Mi nombre es Christopher James Baruth y este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debaten los distintos miembros de cada una de las generaciones. La generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X de principios de los 60 a principios de los años 80. La generación millennial de mediados de los 80 a finales de los 90. Y los centennials, los más jóvenes, los de finales de los 90 a la actualidad. En donde debatimos distintos temas coyunturales con una perspectiva generacional. Y a lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa cada una de las generaciones. Voy de abajo para arriba en cuestión de edad, a la generación centennial, estudiante de la Facultad de Derecho Universitaria, Andrea Frías. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias, buenos días. A quien representa a mi generación, insisto, soy millennial, aunque me veo más acabado, espero llegar a la edad que aparento. A generación millennial, a Irán Ponce. Irán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludos. Gracias, Irán. Buenos días. A quien representa la generación X, también panelista, y ella es consultora política internacional, a nuestra amiga Kenny Arroyo. Kenny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Christopher. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sí me el día escuchas? de hoy traemos tres temas. Sí, te escuchamos a la perfección. El día de hoy traemos tres temas que son oportunamente coyunturales, ya que son acontecimientos. Uno que se dará el día de hoy en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro que es sobre lo que se planteó la semana pasada con una cuestión mediática sobre el coronavirus y las compras de respiradores por parte del hijo de un alto funcionario del gobierno federal. Pero para iniciar este primer bloque, prensa internacional sobre el COVID en México. Y el New York Times publicó que México desatiende la ola de muertes en la capital. Se produce 3 veces más de muertes que las que reportan las autoridades. Se reportan las condiciones precarias de los hospitales. Y no solo el New York Times, sino varios medios como El País, a circulación mundial, publicaron sobre la desatención que tiene el gobierno federal, y el subsecretario, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, salió respondiendo como si fuera con temas políticos, saliéndose de la arena técnica en la que había venido manejándose y a la que sigue manejándose el subsecretario. Kenny, ¿cuál es tu punto de vista de esto? Como lo dice el subsecretario, hay una sincronía que parece casualidad, o que es muy difícil pensar que es casualidad la publicación de estos temas o de estos medios internacionales. Así es, Christopher. Creo que ahí está, digamos, el debate en esta salida que tiene el subsecretario Gatell de salirse de su área técnica y llevar esto al contexto político. Como tú bien dices, fue un reporte que hace el New York Times, que hace El País, que hace Washington Post, y le dan seguimiento a varios países y dicen, es que las cifras que se están manejando no coinciden con las estimaciones que se tienen por los indicadores de salud, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Los gobiernos están ocultando información, y en ese sentido debió haber salido el subsecretario Gatell con cifras específicas a decir qué es lo que está sucediendo. Si bien es cierto, dentro de su declaración dijo que hay muertes que no se pueden definir que sean por coronavirus, porque los casos que llegan a los hospitales son de tal gravedad que no les permiten hacer una prueba, y muchas de estas personas que llegan fallecen, y entonces se tiene que esperar a que un comité técnico determine si ese fallecimiento fue por coronavirus, y que en ese sentido, pues que las cifras estaban un poco atrasadas, digamos, y que además el número de pruebas que se está aplicando, pues no se está haciendo con la celeridad que se debe hacer. Entonces creo que el secretario Gatell no debió de haber asumido esta postura política para defender al gobierno federal, sino dar números y cifras claras que nos permitan a la población tener certeza de lo que está sucediendo. Irán, varios medios internacionales salieron al día siguiente a mencionar y decían, queremos aclaraciones, no solo declaraciones. ¿Qué opinas al respecto, Irán? Bueno, precisamente, bueno, se me hace raro, ¿no? Que, o sea, el subsecretario continuamente
daba datos duros, daba números, todos los días, como ningún otro subsecretario en el mundo, ¿sí? O sea, siempre está aclarando la información constantemente. Entonces, lo que me parece raro es de qué fuente saca la información, además del nado sincronizado que dice el presidente, ¿no? De los medios de comunicación, y luego todos estos periodistas que de nado sincronizado también empiezan a atacar, ¿no? Con base a estos medios. Entonces, estos medios se basan principalmente en la declaración del anterior secretario de Salud, José Narro, ¿sí? Como que todo el núcleo de esa declaración de estos medios de comunicación se basa en José Narro, principalmente. Y uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué autoridad moral, qué poder de influencia puede tener José Narro cuando precisamente se discute que hay 307 hospitales abandonados, unos en ruinas que no se pueden volver a reparar, ¿sí? Unos que sí se pueden reparar, lo explicó hoy el presidente. Entonces, ¿con qué autoridad moral sale José Narro a dar esas declaraciones? Y luego todavía, ¿de qué manera esos 3 medios de comunicación internacionales toman esa información? Ahí parece un poco perverso, ¿no? Las intenciones de los medios de comunicación basándose en una declaración de un individuo que no tiene autoridad moral. Andrea, ¿la prensa internacional está de metiche o busca informar la verdad al no rendir pleitesía al presidente? Yo digo que busca informar la verdad. Yo, por ejemplo, ya había mencionado en algunos otros programas que era muy extraño que hablando, por ejemplo, aquí, en la frontera, Juárez y El Paso con miles de casos, muchísimos, y en Juárez había muy pocos. Chihuahua tiene muy pocos. Qué extraño, ¿no? O sea, si estamos hablando que Juárez y El Paso es lo mismo, prácticamente, o sea, hablando en flujo de personas. Entonces, obviamente la gente empezó pues, a preguntarse más, y ahora los medios internacionales comenzaron con las investigaciones. Se habla de que las personas que se llegan a hacer realmente la prueba del coronavirus es un puto 4% de los mexicanos nada más. Entonces, se cuenta que están haciendo 23 pruebas por cada 1000 habitantes. Es una cifra muy poca. Y como ya había comentado otra de las panelistas, López-Gatell, nos dice que, pues lo que dijo fue que es muy difícil que se llegaran a hacer todas las pruebas del COVID, porque la gente ya llega en un grado muy difícil, o sea, básicamente que como ya llegan casi muriendo, ya no les pueden hacer la prueba y les dicen que es otra cosa. No podemos olvidar también que nos estuvieron diciendo que había gente enferma de influenza, subieron las estadísticas muchísimo de influenza y de neumonías atípicas. Cuando sí, ok, sí, en estas fechas existen esas enfermedades, pero de repente cuando empezó el coronavirus fue un incremento enorme, siendo que existía este problema. Entonces también nosotros no hay que cegarnos, y pues siempre hay que estar preguntándonos de todo lo que nos dicen, y pues ahora nos lo están diciendo los medios internacionales. Kenny, ¿hemos logrado aplanar la curva de contagio en el punto más álgido de la crisis? Mira, yo por la semana pasada se había dicho eso, y justo esta mañana escuchaba al presidente decir que estábamos como en la meseta de la curva, no sé a qué se referirá con eso, pero dice que estamos todavía en la meseta de la curva. López-Gatell, al querer contestar estas declaraciones de los medios internacionales, dijo que estábamos en el pico de la curva. Entonces, esta contradicción de lo que se declaró la semana pasada con lo que sale López-Gatell y el mismo presidente el día de hoy, pues nos indica que no hemos salido de la curva, pues que estamos todavía en un pico de contagio grave y que tenemos que estar de incrementar las medidas de seguridad y de permanecer en casa. Y solo hacer una acotación. Estas declaraciones que hacen, justo hoy escuchaba un reportaje de Jorge Galindo, que escribe para El País, y ellos basan su declaración y sus estadísticas en 3 unidades de vigilancia que publican, que hacen pública la información sobre enfermedades respiratorias de influenza, y ellos hacían una estimación que el contagio en México podría ser entre 620,000 y 730,000 contagiados. Entonces, no es que sea una reacción a una declaración política, sino una investigación periodística que se hace en base a esta información que es pública. Irán, esto pone en duda la credibilidad de la prensa internacional, y no solo la declaración del exrector de la UNAM, de las universidades más importantes de Latinoamérica, el cual fue rector durante 8 años, no solo el exsecretario de Salud, sino pone también en duda a la prensa internacional. ¿Qué opinión tienes de esto?
Sí, claro, claro que sí. La prensa internacional se presta para causar miedo. ¿Cuál es el propósito de querer causar miedo cuando todos los días el presidente se pone ahí enfrente a que le pregunten? Fácilmente puede llegar esa prensa internacional a averiguar qué está pasando, pero no, se espera y de nado sincronizado 3 medios internacionales lanzan la bomba así de golpe. ¿Con qué sentido? No, mi pregunta es ¿con qué propósito si todos los días el presidente está ahí disponible para que le pregunten? Desde el periodista más sencillo, sí, con preguntas a veces que pueden estresar a cualquiera, pero Hugo ahí aguanta vara, hasta un periodista del New York Times, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es el propósito de querer causar miedo? Por eso yo creo que sí está en riesgo la credibilidad de esos medios internacionales. Andrea, son los mismos medios internacionales que hace 2 semanas festejaban que México había tomado acciones celebrando y felicitando por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hace 3 semanas lo citaba el gobierno federal y hoy, 3 semanas después, los atacan con un nuevo sincronizado. Hoy nada más falta que digan que ahora fue la mafia de poder que le está pagando al New York Times y a España y a todos lados, ¿no? Pues sí, están dando miedo porque la gente tiene miedo. O sea, en México tapar el ojo y decir la gente confía 100% en lo que nos están diciendo es una tontería. Yo la verdad, bueno, al menos yo puedo hablar por mí, puedo decir que yo no les creo que no haya tantos contagios, yo no les creo que seamos tan poquitos, que haya tantas neumonías, que haya tanta influencia, no les creo. Entonces, que alguien más que ya es, o sea, les está moviendo el tapete la prensa internacional al gobierno mexicano, que les puedan estar moviendo el tapete y diciéndole, oye, tienes que darnos cifras, tienes que decirnos realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la gente no te está creyendo. México no le cree. Hay población obviamente que le cree, hay población que cree que ni siquiera existe el COVID. Entonces, México no te está creyendo. Nosotros internacionalmente te estamos diciendo, me tienes que demostrar con números, con cifras, qué es lo que está pasando. Porque de hecho, el diario dice que tuvo acceso a los documentos que dejan ver que el gobierno federal no está informando sobre los miles de muertes que son a causa del virus. Está diciendo que los médicos están abrumados en los hospitales de la Ciudad de México, que tuvieron acceso a los documentos de estos hospitales que son grandísimos en Ciudad de México, que puede ser mentira porque son periodistas, pueden ser mil cosas, pero nuestro gobierno tiene pues ahora sí que con nosotros tiene que ayudarnos a que entendamos que la obligación, entender qué es lo que está pasando para que no se efectúe el miedo que estos están diciendo que están provocando los medios internacionales. Muchas gracias, Andrea. Si Irán, Kenny, vamos a un corte y regresamos contigo, Irán. Continuamos. Continuamos entre generaciones desde casa, segundo bloque, y vamos a dar con inicio con Irán Ponce, pero antes, Ley Bonilla. A ver, el día de hoy, precisamente hoy a las 11 de la mañana, se necesitan 8 votos como mínimo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide la Ley Bonilla. Esta semana se discute sobre la constitucionalidad de las reformas que permitan la ampliación de 2 años a 5 años. Recordemos aquel acontecimiento en donde la gente en el pasado 2019 fue a votar por un gobernador para 2 años, pero el gobernador del estado mandó, o el Congreso local votó, mandando una iniciativa y a los 5 municipios, Tecate, Ensenada, Rosarito, Mexicali y Tijuana, para tener la mayoría y con eso poder incrementar de 2 años a 5 años. Hubo amparos, hubo una serie de movimientos en defensa de la democracia a nivel nacional y sobre todo en el estado de Baja California. Y hoy es el gran día, a las 11 de la mañana, en donde vamos a ver si va a previvir, como lo dijo la secretaria de Gobernación en la toma de protesta de Bonilla, o si van a echar para atrás esta ley en la cual solo le dé 2 años de gobernador al gobernador Bonilla, ese mismo gobernador que mencionó que los doctores estaban cayendo como moscas. Irán, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, primero que nada, mencionar o resumir, ¿no? Ya no son las horas del presidente, ¿sí? Que quede claro, ya no son las horas del presidente. Antes se presumía que el presidente era el omnipresente, todopoderoso en México, ¿no? A través de un partido parecía un emperador. Ahora ya por fin empezamos a vivir, aunque se escuche raro, un Estado de Derecho, ¿sí? Aquí en México. Recordar que existe el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, ¿no?
33% de poder cada quien. Entonces, por primera vez, sí, tal vez en la historia, sí, de México, algo importante lo va a decidir el Supremo Tribunal, ¿no? Y no lo va a decidir el presidente como anteriormente era. Y permíteme hacer un comentario extra, Barús. No sé si recuerdan las compañeras, bueno, la Centennial creo que no, ¿verdad? Hace ¿qué? Unos 5 años. Javier Duarte, ¿sí? Duarte aquí en Chihuahua, ¿sí? Yo soy maestro, ¿no? Y recuerdo que mandó el presidente del tribunal de aquí del estado como secretario de educación, así, ¿no? Al juez, al máximo aquí en Chihuahua lo mandó como secretario de educación, ¿no? Vente para acá, ayúdame, ¿no? Hazme el paro. Y con todo gusto se vino como secretario de educación, como mi jefe, y a las 2, 3 semanas, ¿sabes qué? Siempre no, muchas gracias, no me gustó esto de los maestros, son muy borloteros, me regreso al Poder Judicial, ¿no? Entonces, para mí, eso fue una muestra de poder de cómo César Duarte hace 5 años, en el 2015, demostró ser el emperador aquí en Chihuahua. Entonces, por encima del Poder Judicial, por encima del Poder Legislativo, ¿sí? Ahora México vive una nueva etapa donde esto no lo va a decidir el presidente, no lo va a decidir él, lo va a decidir el Supremo Tribunal de México. Andrea, regresando al tema de Baja California y lo que se estará debatiendo a las 11 de la mañana del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, varios partidos políticos emanados del PAN, MC, PRD, PRI en Baja California, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE promovieron acciones de inconstitucionalidad de 2 años a 5 años. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno. Creo que perdimos a Andrea. Sí, adelante, Andrea. Ah, no, ya. Ok, la ley Bonilla, perdón. En efecto, pues sí, está cañón. Yo tenía como 14 años cuando eso pasó, ¿verdad? Entonces realmente sí como que digas tú, uy, me lo sabía. Pues no. No tiene mucho que ver y bueno, tú me estás diciendo César Duarte, tú dime si César Duarte es alguien que queramos seguir, vaya. Entonces me estás diciendo la ley Bonilla, este hombre no le ayudaba que durara 2 años su mandato, entonces dijo, bueno, no me ayuda, me voy a poner otros 5. O sea, no. O sea, es como me estás diciendo que César Duarte, que lo hizo con el secretario, que emperador y que no sé qué, y este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? La única diferencia es que lo está haciendo en Baja California y que es de Morena. Es la única diferencia. No se vale, no me parece, se me hace pues inconstitucional. Sí, claro, te permito. Sí, bueno, nada más así rápidamente, ¿no? Para alentar la discusión, ¿sí? Lo que pasó con César Duarte fue un acto autoritario del presidente del Tribunal del Estado, hacerlo secretario, o sea, hacerlo un segundo en Chihuahua. En cambio, lo que está sucediendo en Baja California por primera vez es que un tribunal va a tomar una decisión, ¿sí? No lo va a tomar el gobernador o emperador, ¿sí? Eso es un cambio de paradigma para la historia de México. Entonces, no estoy a favor ni en contra de Bonilla, pues eso es algo ya de Baja California, pero sí estoy a favor del actuar a través de un poder judicial que está muy demeritado, nadie conoce los jueces, nadie conoce los ministros, es momento de que se muestre ese 33% de poder, ese poder judicial en México. Kenny. Ok. Ay, sorry. Bueno, mira, nada más quiero, como para poner en contexto a la audiencia, esto se da cuando la ley Bonilla se elige al candidato o al gobernador de Baja California, se dio como una medida para homologar las elecciones en el país. Esto representaría un menor costo para las instituciones electorales y en general para los partidos políticos. Todos los estados nos sometimos o se sometieron en su momento las autoridades a esa determinación o a esa medida legislativa. Por eso en Chihuahua nuestro gobernador dura 5 años. El gobernador Bonilla, cuando era candidato, trata de invalidar la convocatoria del estado de Baja California para no ser electo por 2 años, sino ser electo por 5, y así estar nuevamente en esta homologación de elecciones federales. En ese momento no se le permitió al gobernador que se homologara para 5 años, sino que se 2 años, porque ese era lo que había determinado el estado de Baja California. Luego, una vez él acepta las reglas del juego, se somete a una elección en la que fue electo por 2 años. Una vez electo, mueve nuevamente o hace una iniciativa para que nuevamente se mida si se puede hacer por 5 años.
Y yo me acuerdo que me encontraba en Washington con autoridades del PAN estatal de Baja California cuando se estaba llevando a cabo la votación en el Congreso estatal, y para sorpresa de los dirigentes, los mismos diputados locales votan para que se amplíe el periodo de votación. No entendían qué estaba sucediendo. En ese momento se dijo que hubo sobornos a los legisladores panistas para que aprobaran, eran mayoría, y aprobaran esta ampliación de término. ¿Qué está en juego aquí? Lo que está en juego es la seriedad de las instituciones, el cómo se debe de respetar el Estado de Derecho y cómo quienes participan en esta contienda o en esta arena política deben de respetar para que no abramos la puerta a elecciones, a reelecciones y a situaciones que después se pueden agravar. Yo creo que aquí está en juego el prestigio de la Suprema Corte de Justicia, y seguramente vamos a ver sorpresas esta mañana a las 11 de la mañana cuando sesionen los ministros de la Corte. Andrea, retomo contigo y luego pasamos con Irán, sobre todo porque ahorita ahí se te dio la palabra. Andrea, aquí lo que está en juego es la democracia, es decir, ¿en dónde queda la democracia? Más allá de lo que es importante que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy a las 11 de la mañana, lo cual es importante, y como lo dice Irán, la separación de poderes, pero el simple hecho de plantear, o sea, ya más allá de mandarlo a la Suprema Corte de Justicia, pero el simple hecho de plantear de 2 años a 5 años, cuando votaron para ti por 2 años, ya el solo hecho de plantearlo y ponerlo a la votación es algo en lo cual no deberíamos estar debatiendo. Ya eso está transgrediendo la democracia. ¿Cuál es tu punto de vista, Andrea? Claro, tenemos que estar conscientes que las leyes se hacen no para los individuales, sino para la generalidad. A Bonilla no le gustó que fueran nada más 2 años, que no le durara tanto su mandato, y ¿qué fue lo que hizo? Pues vamos a cambiar la ley para que sean 5. No, o sea, imagínate que a mí cada que en lo individual no me gustara una ley, yo fuera y dijera, ay, oigan, ¿me pueden cambiar esta ley? Es que a mí no me está ayudando. O que cada persona que tiene el poder, estamos hablando de gobernadores, presidentes, senadores, diputados, fueran y cambiaran las leyes a su antojo. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra democracia? Pues se va a acabar. Va a ser totalmente inconstitucional. Tenemos que recordarle a nuestros gobernadores que no pueden estar haciendo eso. Sí se pueden reformar las leyes, sí se pueden cambiar, pero para un bien general, no individual. Entonces, supongo que, bueno, no sé, les pregunto a los otros panelistas, ¿ustedes están a favor o en contra de los 2 y los 5 años? ¿Ustedes qué harían? Yo te puedo decir que se queden sus 2 años y se acabó. Claro, esto lo va a ver la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo. Pero yo al menos puedo decir que para que se esté salvaguardando la Constitución, los tiempos, porque por algo están los tiempos, por algo, para que todo se esté haciendo, federales y estatales se unan y se haga todo como tiene que ser. Entonces tienen que checar si están a favor o en contra de los 5 años, no nada más porque si alguien lo hizo, alguien no lo hizo, emperadores, no emperadores, que digan si están a favor o están en contra. Irán. Sí, bueno, para devolverle el favor, ¿verdad? A la compañera, yo estoy en contra, personalmente sí estoy en contra, ¿no? De que a última hora se cambien las reglas del juego, cuando uno, tú sabes, Varus, en las elecciones se prevé mucho, ¿no? Entonces, yo sí estoy en contra de ese actuar, ¿verdad? Pero aunque, sin embargo, pues es una responsabilidad, en este caso del Congreso de Baja California y del tribunal. Ahora mi pregunta también hacia Kenny, ¿no? ¿Cuándo ella se ha recordado, ella que es baby boomer, no digo generación X, sino cuándo ha visto que el tribunal, algún tribunal en México, en los estados, haya tomado alguna decisión de relevancia para la vida pública en México? Yo creo que esto es un parteaguas de un antes y un después, donde ya el Ejecutivo ya no es el mandamás. Ahora sí hay referee, ahora sí hay un árbitro, hay alguien que diga que está bien y que está mal. Y para mí, esto es un antes y un después para México. Kenny, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo plantea Irán, no tenía relevancia y hoy, afortunadamente, por este tema está teniendo relevancia, Kenny. No, por supuesto que no. Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es la autoridad jurídica más importante del país. Por eso la relevancia que llegue un tema como esto de la arena política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso la importancia de que los partidos políticos hayan interpuesto esta controversia constitucional. Y yo creo, Christopher, que está en juego, como tú bien decías ahorita que preguntabas a la otra panelista, Andrea,
la democracia. Creo que este proceso de democracia que hemos vivido en México, si bien es cierto, está todavía en un proceso de maduración, no podemos permitir como ciudadanos que por una, digamos, un capricho político o una ocurrencia de momento se ponga en juego todas las instituciones electorales. Los ciudadanos, está bien que ahorita nos encontramos en una contingencia y nuestra mente, desafortunadamente la mente de los electores está más en eso que en esta situación, pero también debemos estar conscientes lo que implica que una resolución como este vulnere o violente el avance de la democracia en el país, va a ser un retroceso histórico de verdad de alto impacto. Entonces no podemos permitir que nuestra mente esté allá, sino que también debemos enfocarnos a temas de relevancia política del país. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, voy a mencionar 3 temas importantes. 2 indígenas acusados de secuestro salen libres, los militares juzgando por civiles, así también la libertad de Florence Cassés, también fue un tema que planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los matrimonios gays en Oaxaca y así muchos más. Andrea. Bueno, hablando de la democracia y de la elección legítima de la Suprema Corte de Justicia, tenemos que recordar, nada más como fun fact, lo voy a soltar, ¿verdad? Que Margarita Ríos está puesta en la Suprema Corte de Justicia por nuestro queridísimo presidente. Entonces, así que digas tú, uy, muy legítima y muy democrática está ahí el show, pues no. ¿Qué más puedo decir de este tema? Pues ya, creo que ya lo he dicho todo. Realmente yo estoy totalmente en contra de esto, porque no podemos estar cambiando, como ya lo dije, para beneficios individuales, las leyes que son generales. Son inconstitucionales, no se vale. Espero que la Suprema Corte de Justicia de verdad llegue a dar pues un alto a este tipo de cosas, porque se quedan como precedentes. Entonces, si ellos llegaran a dar algo a favor de esta ley, a favor de que los gobernadores y los presidentes y las personas que tienen el poder de nuestros estados, de nuestro país, llegaran a poder cambiar las cosas cada que se les antoja, va a quedar como precedente y no nos va a convenir a nadie. ¿Por qué? Porque así es como se crean lo que estábamos hablando ahorita, los emperadores, la gente que pues quiere tener el poder de todo, y no me parece justo, no me parece bien, así que espero de verdad que llegue a buen término. Irán. Bueno, ¿sabes qué sería mejor todavía? Me pongo a pensar qué sería todavía mejor para México, que el tribunal aceptara del incremento de 2 a 5 años, ¿sí? Para Bonilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un dolor que dijiste puede hacer que cambie. En contra. No, yo sí estoy en contra, pero para México tal vez hasta sería mejor. ¿Por qué? Porque se prenden. No, yo personalmente sí estoy en contra, pero para México tal vez sería mejor que pasara a 5 años para que viéramos cómo el Poder Judicial en México sí requiere mejoras sustanciales, fuertes, porque un referí, un árbitro es vital para una sociedad, sí, el que diga quién está bien, quién está mal, es muy vital para que exista Estado de Derecho. Entonces yo soy uno de los apasionados que los jueces deben de admitir su rol, les pagan muy bien, y pues eso tiene que desquitarse, ¿no? Se esconden allá atrás de los juzgados, allá atrás nadie conoce a los jueces, y es momento que se note quiénes son. Entonces, si lo queremos ver, el lado bueno a algo malo, si pasa 5 años, pues hasta sería algo bueno para buscar una reforma, ¿no? Al Poder Judicial. Kenny, ¿sería algo bueno para poder buscar una reforma, que se ahogue el niño para ahora sí ya comenzar a tapar el pozo? Imagínate nomás, Dios mío. Adelante, Kenny. No. Adelante, Andrea. Estamos teniendo problemas con Kenny. Oh, ahí sí. Está ya, Kenny. Adelante, Kenny. Sí, discúlpame. No escuché la pregunta, se me cortó un poco el audio. Sí, menciona Irán que probablemente sería mejor para México que sí se ampliara de 2 a 5 años para que viéramos las fallas en el sistema de justicia y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para poder comenzar a cambiar estas problemáticas que puedan haber. No, mira, definitivamente no, esto no se trata de temas de ocurrencia ni de decir, a mí qué me parecería, sería como las consultas que hizo Andrés Manuel para el aeropuerto, ¿no? O sea, esto es un tema legal y recordar controversia constitucional la presenta el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, el PRI, un partido de Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE. Entonces, no es un tema ya ni siquiera de ciudadanos, es un tema de instituciones, y no es
no es como poner a prueba a los ministros que ya son personas experimentadas, que son personas que llegaron ahí. Si bien es cierto, ha habido controversias de cómo se han nombrado los últimos ministros de la Suprema Corte, creo que es un momento, como lo mencioné ahorita, histórico, personal, también un reto personal y profesional de demostrarnos a los ciudadanos que van a actuar conforme a derecho. Entonces, no es cuestión de ocurrencias, es cuestión de que prevalezca en México el Estado de Derecho. Muy bien, vamos a un corte, continuamos con Irán, Andrea y Kenny para debatir la denuncia contra el hijo de un alto funcionario de gobierno federal por la compra de respiradores. Continuamos entre generaciones. Continuamos en esta gran mesa de análisis y debate con distintos miembros de cada generación, Kenny Arroyo, Irán Ponce y Andrea Frías. Y en este tercer bloque, en tu programa Entre Generaciones, en este tercer bloque, la denuncia en contra del hijo de Manuel Bartlett. Se presentaron irregularidades en la compra del IMSS hacia ventiladores que lo hizo a la empresa Cyber Robotic. Es una empresa de propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del alto funcionario de gobierno federal, de 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos, 1.550.000 pesos cada ventilador, y la denuncia se hizo ante la Fiscalía contra León Manuel Bartlett por parte de la senadora Xóchitl Gálvez, de Partido Acción Nacional, y la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por parte del Partido Acción Nacional en el Congreso Capitalino y en la Cámara de Diputados. 11 contratos de adjudicaciones directas al hijo de Bartlett en lo que va de la Administración Federal. Morena no será tapadera de nadie, dijo el senador, coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Y Andrea, es el segundo precio más alto de este equipo durante la contingencia. ¿Cuál es tu punto de vista, Andrea? Parece una cochinada. Sí, siempre hay alguien que se va a querer lucrar de las desgracias ajenas. Ahora sí que, pues, del país, estamos en una pandemia, necesitamos respiradores. México obviamente empezó a comprar respiradores, no nada más a ellos, nos regalaron de China, no nos regalaron, pero los trajeron de China, de Rusia, de Estados Unidos, y le compraron también a esta persona. Los está vendiendo muchísimo, muy caros. Lo que pude checar es que el gobierno de Hidalgo, Hidalgo empezó a decir que ellos no tenían conciencia de quién era la persona que estaba dándoles los contratos. También esta persona, Bartlett, dice que sí, que él hizo los contratos, pero que no tenía idea de los precios y que no sé qué. Se me hace una cosa muy triste que se esté queriendo siempre hacer negocio, más en estos momentos en los que necesitamos las personas, nosotros necesitamos esos respiradores. Entonces, que se quiera hacer negocio de esta forma, pues es una cochinada, está súper mal, lo repruebo totalmente. Ahorita estábamos mencionando que las épocas donde el presidente era la fuerza suprema ya se habían terminado. Y hoy con estas controversias, el hijo de Bartlett nos estamos viendo que es quien financió la campaña de nuestro presidente. Para mí, esto no ha acabado, como estábamos diciendo que el presidente era la fuerza, pues eso no ha terminado. Y aparte nos dice que Morena no va a ser la tapadera de nadie, pues eso espero. La verdad es que es lo que yo aplaudo, es lo que quiero y es lo que pues se sancione lo que se tenga que sancionar. Digo, si no van a ser tapadera. Irán. Sí, bueno, yo coincido en este caso con Monreal, que dice no seremos tapadera de nadie, y hay que recordar la expresión que dio el presidente, que el único que defiende a capa y espada va a ser su hijo menor, ¿sí? Por ser menor de edad, es el único al que va a defender a capa y espada. Fuera de ahí, incluso a sus hijos mayores, ¿sí? No los va a defender. Entonces eso fue un aviso para todos en el gobierno. Si abusan del poder, si abusan de información privilegiada, entonces esto sí se tiene que investigar, y hay que echar al sabueso Santiago Nieto, ¿no? También a investigar, a ver cómo estuvo ahí. Y bueno, mi pregunta es para Kenny y para la compañera, si tienen dudas de que se va a investigar a profundidad, porque no sé si recuerdan, ¿no? Ya se tiene en investigación, en proceso a Rosario Robles por la estafa maestra, a Emilio Lozoya por el caso de Pemex, ¿cómo se llama? Agronitrogenados, Juan Collado,
¿sí? El gran abogado de los priistas de allá arriba, ¿sí? Y de García Luna, precisamente, ¿no? Que está procesado, por lo menos no defendido por México en Estados Unidos. Entonces ya llevamos 4 peces, si se puede decir, gorditos, que están siendo procesados, investigados, y mi cuestión es de que no tiene que haber dudas, que se tiene que investigar, que se va a investigar, y al único que va a defender el presidente es a su hijo menor. Entonces yo quisiera que se multiplicaran los Santiago Nietos por 10 para echar a investigar a todo mundo, ¿sí? Entonces yo tengo esa confianza en que se va a investigar a profundidad. Kenny. Bueno, mira, yo creo que esta figura de Manuel Bartlett ya está muy cuestionada dentro del gobierno de Andrés Manuel. Recordemos que hubo irregularidades en la presentación de su declaración patrimonial. Luego, este fin de semana, surge un reportaje que presenta Loret de Mola, donde la empresa Top Real Estate Company, del cual es socio Hernández Torres, una persona súper cercana a Andrés Manuel, y que es socio de León Manuel Bartlett en estas compras que están haciendo de respiradores. Entonces ya son tres acciones que se le están imputando a Bartlett, y que seguramente el presidente tendrá que tomar una medida, porque yo me recuerdo que en aquel momento, cuando hubo irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett, el presidente dijo, es que se le olvidó declarar, pero ya lo va a arreglar, ¿no? Y entonces Manuel Bartlett sale y presenta otros bienes dentro de su declaración patrimonial, digamos que la amplía. Entonces, pero creo que esta situación en específico de los ventiladores es mucho más grave, porque estamos hablando de salud pública en un momento de crisis en el que se presenta una pandemia global, en el que el gobierno debería de estar eficientando los recursos, extendiendo, el recurso público para que podamos atender de una manera más eficiente la pandemia. Entonces creo que esto no lo vamos a perdonar como ciudadanos, no lo va a perdonar el electorado, y tendríamos que ver la mano del presidente y de las instituciones que sancionan a quienes licitan de esta manera ilegal y de esta manera de adjudicación directa, beneficiando a proveedores. Que si bien es cierto, siempre se ha visto, es algo que una mala costumbre de los gobiernos en México. En este momento en específico me parece grave y me parece detestable, y tendría que hacer algo el presidente para sancionar. Andrea Frías, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que el tiempo de entrega no pedía anticipos. Es la forma en la que lo justificó cuando lo entrevistaron de primera mano. ¿Cuál es tu punto de vista, Andrea? Qué oso. Qué vergüenza que se escuden con cosas así. ¿Cómo van a decir que como no pedía anticipos y así? Por ejemplo, nuestro presidente salió a retar a la justicia mexicana y al pueblo diciéndonos que probáramos nosotros que Bartlett está implicado. O sea, ¿cómo? O sea, nos reta diciendo que nosotros tenemos que probar que ellos están implicados, que Bartlett estaba implicado, que Bartlett hizo lo que hizo. No es posible, o sea, nos dijeron que ya no iba a haber más Santiago Nieto, y nos prometió, eso no fue lo que nos prometió AMLO, y miren, o sea, estamos vendiendo los ventiladores carísimos, están lucrando con la seguridad, como nos lo había dicho nuestro otro panelista, están lucrando con algo que no se debe de hacer en medio de una pandemia. Entonces yo siento que, pues no sé, yo no sé si le deban algo a Bartlett o qué, pero no está bien. Y ojalá encierren a los que tengan que encerrar, y más en estos momentos. ¿Irán? Sí, bueno, no sé si... Bueno, sabemos que los adversarios del presidente critican al presidente por ser antimercado, ¿no? Ese es como que el gran argumento en contra de Andrés Manuel. Pero bueno, Andrés Manuel ha demostrado ser un promercado, ¿no? Que tiene a Alfonso Romo, un empresario como jefe de oficina. Ahora, se entristecen, nos enojan porque vivimos en un mercado, y obviamente cuando hay menos productos y mayor demanda, pues el precio tiene que subir. Tengo entendido que esos ventiladores andan entre 800,000 pesos por ahí, y vendieron a 1,5 millones, ¿no? O sea, no quiero justificar, pero bueno, como que el crecimiento del precio para las condiciones, para las características, la emergencia,
no se me hace así como que tan elevado. Ahora, Zoé Robledo explicó que se requieren ciertas especificaciones, ¿sí? No es comprar ahí cualquier ventilador, a ver qué pasa, ¿sí? Porque primero está la vida, al costo que sea, antes de que, no, ese se me hace muy caro y no, a la vuelta, a la semana, y mientras alguien lo puede estar requiriendo, ¿no? Entonces, Zoé Robledo explicó que tiene varias especificaciones como la marca, si se puede reparar, si es para adultos, no para pequeños nada más, que sea fijo y que no sea portable, dio ciertas especificaciones del por qué se hizo esa compra, ¿no? De manera urgente, ¿sí? Por la necesidad. Entonces, nada más me sorprende que ahora sean antimercado, ¿no? Y que quieran que todo sea un precio fijo. Entonces, que se decía la oposición qué es lo que quiere, ¿no? Un mercado libre o un mercado a precios fijos, no sé, pero pues se tuvo que comprar por la emergencia, ¿no? Que está sucediendo. Un mercado justo, eso es lo chido. El mercado justo, no, me estás diciendo que 800,000 y te lo están El vendiendo mercado a justo es el 1,5 millones. mercado del precio. ¿Cómo? El mercado Eso no justo es nada el mercado justo. del precio que lo determina la oferta y la demanda, ¿no? ¿Tú cómo puedes decir que es Sí, justo? sí, no, El claro. precio de Andrea, ¿no? Claro. ¿A cuánto lo No, quieres, no, Andrea? pero... Te menciona que cuesta 800,000, 750,000 pesos y la compra fue en 1,550,000 pesos y fueron 20 ventiladores, es decir, 31 millones de pesos cuando pudieron haber gastado solo 15 millones de pesos en comprarlos en cualquier otro lado y pudieron haber comprado el doble de ventiladores si los hubieran comprado a un precio justo. Es decir, efectivamente, la oferta y la demanda y la mano mágica o la mano invisible que plantea Adam Smith hoy no aplicó porque de 800,000 se fue a 1,550,000 pesos cada respirador. Kenny, ¿Y la cerveza? esa es la que nos falta hoy Pero en sin día. cerveza Kenny, puedo vivir. Mira, pues a mí me parece, la verdad, como te decía, una acción detestable y pues la verdad que se tendrá que investigar y sancionar. No podemos lucrar con la salud en este tipo de de situaciones que estamos viviendo. La gente está muriendo, los personal médico se está arriesgando su vida y el gobierno, por otro lado, está haciendo este tipo de compras irregulares. Yo creo que sí tiene que haber una sanción al IMSS. Ya se le había renunciado el primer director del IMSS, a Andrés Manuel, por una situación como esta cuando no estábamos en pandemia, y ahora Zoé Robledo tendrá que salir a dar la cara y tomar una determinación y declarar y aclararnos a los ciudadanos por qué se tomó de esta manera la decisión. Andrea. Pues sí, como yo ya había dicho, es un acto detestable, muy reprochable. Es una vergüenza que esta persona haya querido lucrar de esta forma, aún así con la demanda, no demanda. Es una vergüenza. Y hablando de la cerveza, pues no puedes comparar un tema con el otro, está muy chistoso, pero pues nada que ver. No, está todo No, es mal y que, espero que se sancione, permíteme. a que se tenga que sancionar. Mande. Irán, menciona Andrea Sí, que nada estás más. comparando la cerveza con el compra de ventiladores. Sí, No, a lo perfecto. que voy es que hay una evidente escasez también del producto, ¿no? De la cerveza y por lo tanto los precios Claro. en el mercado negro, si se puede decir, o en el Facebook, pues Negro, se tú lo elevan, ¿no? acabas de Es decir, como, mercado negro. sí. Bueno, en el mercado más bien en general, ¿no? Porque pues, no es tan negro. Se eleva, ¿no? Pero eso es algo natural. No quiero defender al hijo de Bartlett para nada. Nada más admitir, ¿no? Que obviamente por el producto va a haber un incremento de precio. No es de que lo compres en Amazon, ¿no? Y te llega el día siguiente o por Prime o algo así. O sea, sí tiene que tener De hecho, ciertas con eso se especificaciones. justifican. Sí, se justifican que como querían que el producto, los ventiladores llegaran más rápido a México, incrementó bastante el precio, pero estamos hablando de una cifra bastante grande. El doble. Como para que te lo Es el traigan doble el rápido. precio. Sí, para que te lo traigan rápido. Eso no, pues no. Irán. Sí, bueno, entonces ahí hay que decidir qué importa más, la vida o el precio barato. ¿Tú qué decidirías como directora del IMSS? No, pues se requiere el ventilador. ¿Lo compro al doble o me espero a que baje la demanda, ¿verdad? Ya cuando la curva en otros países baje, yo lo compro. ¿Tú qué decidirías, no? Entonces ahí está esta disyuntiva, pero que se tiene que investigar, se tiene que investigar. No estoy defendiendo a nadie, Claro. nada más que es evidente que los precios se van a elevar por la demanda, ¿no? Del producto y las especificaciones. Sí, Kenny.
Yo, mira, creo que habría que ver un análisis comparativo de cómo lo están adquiriendo otros países y seguramente nos encontraríamos con una sorpresa. Definitivamente este no es un tema de juego, ni se puede comparar con lo que se está hablando ahorita de las bebidas alcohólicas. Yo creo que es un tema que trasciende para una decisión de vida de los mexicanos y creo que en esta parte también el gobierno está poniendo en juego su prestigio y está poniendo en juego su popularidad. Recordemos cómo esta pandemia ha ocasionado la caída de popularidad del presidente. Y es que es verdad que deberíamos hacer una reflexión profunda los panelistas, porque estamos generando una opinión pública de que en estos momentos no se trata de ideología, no estamos hablando de izquierdas o de derechas, de conservadores o de liberales, estamos hablando de la necesidad que tenemos los mexicanos de trabajar en equipo y de cuestionar a nuestros gobiernos, no importa el color que sea, no importa si es de Morena, si es del PAN, si es del PRI, ellos tienen la responsabilidad porque nosotros los elegimos y nosotros les dimos la decisión de que ellos administraran el recurso público. Entonces no es posible que nosotros como ciudadanos nos confrontemos cuando nosotros deberíamos de armar equipo para cuestionarlos y para decirles que este es el momento en el que tienen que ser transparentes, responsables y ejercer el recurso público para que nos beneficie a todos, para que salven la vida de los mexicanos que está en riesgo. Andrea, última Bueno, si me reflexión para permite. finalizar. Adelante, Irán, última reflexión para finalizar. Por favor, para corregir un poquito ahí, precisamente no ha disminuido la aprobación del presidente, y no lo digo por mí, los datos dicen que ha aumentado, ¿no? Del 60 al 70%, ¿sí? De la población. Entonces, bueno, se ha demostrado, ¿no? Que primero hay transparencia. Todos los días sale, en este caso, el presidente en las mañanas y Hugo en las tardes a mostrar números, ¿no? Y resolver dudas. Sí, a pesar de que las preguntas sean repetitivas, a veces un poquito ridículas, pero Hugo enfrenta, ¿no? Las preguntas. Entonces yo creo que ese ha sido un factor para demostrar la confianza que tiene el presidente en su actuar. Ahora, me parece que los medios de comunicación o pues, los adversarios no tienen armas como para atacar y por eso precisamente se recurre a medios internacionales para que por lo menos de ahí ayuden, ¿no? a atacar al gobierno. Y precisamente, como dice la compañera Kenny, pues es momento de apoyar, de ayudar. Por lo menos ahí están las cifras, que estamos aplanando la curva, que estamos avanzando, ¿sí? No sé si estén en contra de eso, de que estamos mal o que hay 600,000 enfermos, si estén a favor de eso, que hay 600,000 y que es momento de alarmarse, o mejor, ¿sí? Nos unimos todos en la tranquilidad, ¿sí? ¿Hay un problema o no? Hay que estar tranquilos, ¿sí? En los mismos terremotos es necesario estar tranquilo para saber resolver los problemas. Entonces sí se requiere tranquilidad y yo no veo la necesidad de alarmar a la gente, decir son 600,000, no, son 700,000, cuando no es cierto, ¿sí? Y son los gobiernos locales los que dan datos al gobierno federal, no es que esté ahí Hugo López-Gatell en El Paso, en Juárez, o esté en otros municipios, son los gobiernos locales, ¿sí? Aquí en Chihuahua es un gobierno estatal del PAN, que da información al gobierno federal, entonces no se puede admitir eso de que nada más el gobierno federal mentiría, es información que entre todo el sistema de salud nacional aporta a la federación. Entonces yo creo que por ahí también hay que corregir eso, ¿no? De que, es nada más responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad de todos. Y como decía este superhéroe mexicano, ¿no? Serenidad y paciencia, así vamos a resolver todo. Andrea, última reflexión para finalizar el programa. Pues yo sí estoy de acuerdo con nuestra panelista Kenny. AMLO tiene un mes que está en la baja en la popularidad. La verdad es que sí. Imagínate que, nos está diciendo el otro panelista que la popularidad no ha bajado, que se ha quedado, que ha incrementado y no sé qué. Pues imagínate que las escalas esas que están utilizando sean iguales a las pruebas que están haciendo del COVID, pues nos van a mostrar nada más lo que queremos ver. Y no es que se cree pánico en la gente, por supuesto que no es lo que yo menos quiero, tampoco quiero estar yo paniqueada en mi casa, es nada más que nos digan la verdad. Entre más rápido también nos digan a las personas la verdad, más siento que la gente va a crear más conciencia y va a decir realmente este es el problema que estamos viviendo, esto es lo que nos está pasando y hay que superarlo. Básicamente es que pues nos digan la verdad
que aprendan a hacer gobierno, que aprendan a ser transparentes, porque eso es de lo que ellos se jactan, la banderita que siempre están levantando, la transparencia, y que están trabajando para nosotros, entonces que lo demuestren. Si los medios internacionales están diciendo mentiras, si yo estoy desconfiando del gobierno que me está gobernando, que me demuestren con números, que me demuestren con algo, con documentos, con algo, que me digan, aquí está, Andrea y todos los demás medios internacionales, aquí está donde te vamos a demostrar que el gobierno mexicano te está diciendo la verdad y que esto es lo que realmente está pasando. Si lo demuestran así, nadie les tiene por qué decir nada, nada más que lo hagan, que no lo hagan político y que lo hagan por la gente. Muchas gracias, Kenny Arroyo, muchas gracias, Irán Ponce, muchas gracias, Andrea Frías, muchísimas gracias a los tres panelistas. Quiero decirles que estoy muy contento de esta mesa de análisis desde casa, con una perspectiva generacional. Quiero aprovechar para felicitar a uno de nuestros panelistas también, a Francisco Butey, que el día de ayer cumplió años. Muchísimas felicidades, Butey, por tu cumpleaños. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Mi nombre es Christopher James Barús. Este es tu programa Entre Generaciones. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.